En esta parte de la clase vamos a hablar un poco más en profundidad de los capacitores. Habíamos dicho que si estos capacitores los sometíamos a una diferencia de potencial, entonces en sus placas se comenzaban a depositar cargas y luego de un pequeño periodo transitorio de corriente, deja de haber corriente y en este capacitor tenemos almacenadas cargas. Para trabajar de una manera esquemática con estos circuitos, lo que vamos a hacer es utilizar eh, símbolos y esquemas que los representen. Ustedes ya deben haber visto, si no lo pueden hacer, en la parte en la que están descritos los elementos de un circuito eléctrico. Allí aparece el símbolo del capacitor, que son estas dos placas, estos dos segmentos que representan las placas, que están dibujados un poco más gruesos y paralelos. Ellos representan el capacitor, en este caso, conectado a una pila. Como dijimos, cuando conectamos estos capacitores a una diferencia de potencial, se acumulan cargas en estas placas y puede demostrar, si no lo vamos a hacer, que la relación entre las cargas y la diferencia de potencial a la que están sometidos está vinculado con la capacidad que tiene ese capacitor. Entonces notamos que hay una relación entre la carga y el potencial. Si yo aumento la diferencia de potencial, va a aumentar la carga almacenada en ese capacitor. Para un caso sencillo, no es exactamente en todos los casos, pero para un caso sencillo de tener un capacitor de láminas planas y paralelas, puede demostrarse que la capacidad va a estar dada por una constante que depende del material, es una propiedad que se llama permitividad dieléctrica del medio, porque entre estas dos placas puede haber vacío, aire o algún tipo de material. Entonces la capacidad va a depender de esa propiedad del medio que haya dentro de ese capacitor, multiplicado por el área y dividido por la separación entre esas placas. En la medida que yo disminuyo la separación entre las placas, la capacidad va a aumentar, ¿sí? Si yo disminuyo el área de las placas, la capacidad va a disminuir. Esa es la forma en la que, al menos en este caso sencillo, se vinculan las propiedades geométricas con la capacidad del sistema. Vamos a ver entonces aquí, en estos circuitos, la posibilidad de conectar estos capacitores en una forma de conexión que se llama en serie, y eso significa que el extremo de un capacitor está vinculado directamente al extremo de otro capacitor sin que haya ningún otro conector en medio de ellos, ninguna vinculación. Como todos estos elementos son conductores y cuando yo los someto a esta diferencia de potencial, las cargas pueden viajar por ellos y
y depositarse sobre estas placas y sobre estas, y en este pedazo hay cargas libres que se van a mover unas hacia aquí y otras hacia allá, dependiendo de cada una de ellas. O sea, las cargas positivas que se depositen acá van a traer cargas negativas hacia este extremo, y las cargas negativas que se depositen aquí van a atraer cargas positivas hacia este extremo, y el resultado que vamos a tener es que la cantidad de carga de cada uno de los capacitores va a ser la misma. Y esa es también una forma de darnos cuenta si los capacitores están en serie. Cuando la carga es la misma, los capacitores C1 y C2 están en serie. Lo que va a ocurrir ahora es que yo puedo medir esta diferencia de potencial con los voltímetros que seguramente vieron o pueden ver en los elementos de los circuitos eléctricos. Y lo que yo voy a observar es que las diferencias de potencial en los extremos de estos capacitores van a ser tales que su suma va a ser igual a la diferencia de potencial V que entrega la pila. Bueno, y entonces ahora, utilizando la relación entre carga y potencial para cada uno de los capacitores, yo puedo escribir de la siguiente manera esta relación, que la diferencia de potencial V1 es igual a Q sobre C1, y la diferencia de potencial V2 es igual a Q sobre C2. Recuerden que dijimos que Q es la misma en ambos potenciales. Ahora bien, yo puedo preguntarme si podría existir, si podría reemplazar estos dos capacitores por un solo capacitor equivalente que represente a los dos y que el circuito se comporte de la misma manera. Para ello lo que voy a utilizar es, sobre este B, la relación entre carga y potencial también, y lo voy a reemplazar para este B y, como ya hice para este B1 y B2, aquí. Entonces, esta ecuación la reescribo aquí con un capacitor equivalente en serie. Y fíjense que ahora en todos los términos tengo el mismo valor de carga, porque dije que la carga era siempre la misma, así que si yo cancelo todos los términos, llego a esta expresión que me dice que si yo quiero calcular la capacidad equivalente de un sistema de capacitores en serie, lo que tengo que hacer es calcular las inversas de cada uno de los capacitores, sumarlas y volver a calcular la inversa para obtener el valor de esa capacidad equivalente. Y en definitiva, lo que representa esta capacidad equivalente es como si yo tuviese este circuito, ¿sí? Este circuito en el cual voy a tener la misma cantidad de carga aquí almacenada que la que tengo en cada uno de estos capacitores. Otra posibilidad es generar una conexión que se llama en paralelo. En este caso, una forma de darme cuenta si están en paralelo es porque los dos capacitores van a estar sometidos a la misma diferencia de potencial V. Fíjense que a lo largo de los conductores no tengo caídas de potencial, no tengo diferencias de potencial, entonces el potencial de este extremo es el mismo que este, y el potencial de este otro extremo es el mismo que este. Quiere decir que ambos capacitores están sometidos a la misma diferencia de potencial. Esa es una forma de darme cuenta que los capacitores están en paralelo. ¿Qué pasa si yo ahora me pregunto por la carga?
bueno, lo que va a ocurrir es que cada uno de ellos va a almacenar una carga diferente y esa carga diferente va a representar la carga total del sistema de estos dos capacitores en paralelo. Trabajando nuevamente con la relación entre cargas y potenciales, yo puedo escribir para cada uno de los capacitores esas expresiones y también lo puedo escribir para la carga total del sistema, de nuevo suponiendo que tengo un capacitor equivalente que me representa a ellos dos en el sistema. Utilizando entonces ese capacitor equivalente aquí y reemplazando Q1 y Q2 por sus respectivas expresiones, llego a esta igualdad en la que, como dije a un principio, las diferencias de potencial son las mismas en cada uno de los términos. Simplificando entonces, llego a que la capacidad equivalente para los capacitores en paralelo se obtiene sumando las capacidades de cada uno de los capacitores. Y en definitiva, lo que representa esa capacidad equivalente en paralelo es como si yo tuviese solo un capacitor aquí en este sistema. Estos capacitores, como dijimos en algún momento, luego de un pequeño transitorio de corriente, esa corriente desaparece, pero lo que ocurre es que todas las cargas que se movieron están almacenadas en ese capacitor. Entonces, de alguna manera, lo que se puede demostrar es que en ese capacitor hay energía eléctrica almacenada. Y esa energía eléctrica almacenada está relacionada con la cantidad de carga y la diferencia de potencial a la cual está sometido ese capacitor. Eh, por las relaciones de carga y potencial podemos escribir esa cantidad de energía también como Q cuadrado sobre 2C o B cuadrado por C sobre 2, donde claramente se pone de manifiesto que la cantidad de energía que yo puedo almacenar en ese capacitor depende justamente de la capacidad del mismo. Y la particularidad que tiene esta energía almacenada en estos capacitores es que es una energía que yo puedo recuperar. Por eso está escrita aquí como E sub P, porque es una energía potencial eléctrica. Yo puedo recuperar esa energía en forma de corriente para mi sistema. Uno de esos casos en los que se recuperan la energía son cuando se utilizan las lámparas de flash para sacar fotos, ¿sí? El LED cuando hace ese flash en el celular, lo que hace es el circuito, es almacenar energía en un capacitor y de repente entregarla toda en un pequeño intervalo de tiempo a la lámpara, ¿sí? Otros usos que tienen los capacitores son en las fuentes de tensión para filtrar las variaciones de tensión. Si yo tengo un circuito que es sensible a las variaciones de tensión, yo le coloco capacitores de manera tal de que si a la entrada del circuito hay una variación de la tensión, de la diferencia de potencial en el circuito, entonces rápidamente el capacitor
me entrega energía al circuito de manera tal de que no varíe esa diferencia de potencial a la salida, ¿sí? Esos son algunos de los usos, entre otros, de los capacitores. Y bueno, eso es todo lo que en esta parte tenía para contarles.